Me ofrecí como voluntario para un estudio de neurociencia, y terminé viviendo recuerdos que no eran míos. Siempre he sido una persona lógica, de esas que no creen en nada que no se pueda demostrar con datos, así que cuando vi un anuncio en la página oficial de una universidad ofreciendo participar en un estudio experimental para mejorar la memoria y acelerar el aprendizaje, me pareció una oportunidad perfecta para probar algo nuevo, y de paso, ganar un poco de dinero extra. El anuncio hablaba de una interfaz no invasiva que estimulaba las conexiones neuronales, todo respaldado por un equipo de neurocientíficos reconocidos, así que no dudé mucho en inscribirme. Pasé por varias entrevistas y pruebas médicas hasta que un martes me citaron en un edificio moderno, con paredes de cristal y un nivel de seguridad que parecía excesivo para un proyecto académico. Me hicieron firmar un contrato de confidencialidad de más de 20 páginas, me hicieron apagar el teléfono y me condujeron a una sala blanca con una camilla y un equipo que parecía sacado de una película futurista. Me colocaron un casco metálico ajustado con sensores en toda la superficie y unos conectores diminutos que se acoplaban a la base del cráneo a través de microagujas. No dolió, pero la sensación fue extraña, como si alguien estuviera abriendo una puerta dentro de mi cabeza. Frente a mí había una pantalla enorme que comenzó a mostrar imágenes y sonidos a gran velocidad, paisajes, secuencias de números, símbolos, rostros desconocidos, todo intercalado con flashes que al principio pensé que eran inventados, hasta que empecé a reconocerlos. Eran momentos de mi vida, el patio de la casa de mi infancia, la voz de mi madre llamándome desde la cocina, la vez que me caí de la bicicleta y me rompí el brazo. Me quedé inmóvil, tratando de entender cómo tenían acceso a eso, pero el técnico que me monitoreaba solo me dijo con calma: es normal, el sistema está explorando tu archivo interno para optimizarlo. La sesión duró alrededor de 1 hora. Salí con una extraña sensación de ligereza mental, como si mi cabeza estuviera más despejada que nunca. Esa noche, sin embargo, empezaron los sueños. Al principio eran vagos, calles que no conocía, un perro que nunca tuve, una mujer rubia que me sonreía desde una mesa en un café. Pero con cada sueño, los detalles se volvían más claros. El nombre del perro era Max, la mujer se llamaba Ellen, y en los sueños ella me llamaba Mark. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, sintiendo que esos recuerdos eran míos y no míos al mismo tiempo. En los días siguientes, noté cambios extraños. Podía recordar con precisión conversaciones de hace años, números de teléfono que había olvidado, e incluso el contenido de libros que leí en la adolescencia. Pero junto a esos recuerdos reales, aparecían otros que no tenían sentido. La muerte de un padre que nunca tuve, un viaje en tren por una ciudad europea en la que jamás estuve, la imagen de una playa con acantilados que me resultaba dolorosamente familiar aunque sabía que no la conocía. En la segunda sesión decidí contarle al doctor lo que estaba ocurriendo. Me escuchó con atención y luego me dijo, como quien da un dato irrelevante, que podía tratarse de transferencia parcial de memoria, algo esperado en algunos casos. No explicó más, solo me pidió que continuara. Acepté, quizá por curiosidad o por miedo a quedarme a medias, y en esa segunda sesión las imágenes se volvieron más intensas, más invasivas. Ya no eran solo recuerdos, también emociones ajenas, tristeza profunda, nostalgia, amor, rabia, todo mezclado con los míos como si alguien hubiera revuelto las piezas de un rompecabezas. Al salir, sin saber por qué, pedí a un taxi que me llevara a una dirección que brotó en mi mente como si la hubiera sabido toda la vida. Era una casa vieja, de madera, con un porche pequeño. Toqué la puerta y la mujer que abrió me miró como si hubiera visto un fantasma. «Mark», susurró, y cerró la puerta de golpe. Me quedé en la acera sin entender nada. Esa noche busqué en internet la dirección y descubrí que pertenecía a una familia que había denunciado la desaparición de un hombre llamado Mark Ollister hacía más de 5 años. No pude evitar seguir leyendo, la descripción física coincidía en parte conmigo, pero lo que más me perturbó fue una foto en la que Mark estaba junto a la mujer del porche, sonriendo, en la misma playa de acantilados que había visto en mis sueños. Fue entonces cuando empecé a sospechar que lo que estaban haciendo en ese laboratorio no era solo mejorar la memoria, era implantar recuerdos completos de otra persona. Actualización 1. Después de ver la foto de Mark y la mujer del porche, pasé la noche entera leyendo todo lo que pude encontrar sobre su desaparición. Las noticias hablaban de un hombre de 42 años, fotógrafo aficionado, que una tarde salió a dar un paseo y nunca volvió. La policía no encontró señales de violencia, pero sí mencionaron que, en las semanas previas, había hecho comentarios extraños a sus vecinos sobre estar viendo cosas que no deberían existir y personas que lo seguían. También decía que había empezado a recordar lugares en los que jamás había estado. Leer eso fue como mirarme en un espejo roto.
porque eran exactamente las sensaciones que yo estaba teniendo desde que comencé el experimento. Al día siguiente, antes de mi tercera sesión, le pregunté al doctor si conocía a Mark Ollister. Su reacción me puso en alerta, dejó de escribir, me miró fijo por unos segundos y luego sonrió con una cortesía ensayada, diciendo que no podía hablar de otros participantes. No me lo negó, y eso fue suficiente para que la sospecha creciera. Durante esa sesión las imágenes fueron distintas, menos caóticas, más como fragmentos de una película lineal. Vi a Mark revisando una cámara vieja, caminando por un muelle al atardecer, discutiendo con un hombre que no logré reconocer, y luego una secuencia borrosa donde corría por una calle bajo la lluvia. Lo raro es que mientras veía todo eso, mi cuerpo reaccionaba como si fuera yo el que lo vivía, me faltaba el aire, el corazón se me aceleraba y hasta sentía el peso de la cámara en el cuello. Cuando terminó la sesión, en lugar de irme a casa, me quedé escondido en la cafetería del edificio observando quién entraba y salía. No tardó en aparecer la mujer del porche, la que me llamó Mark, hablando con uno de los técnicos. No pude escuchar qué decían, pero él le entregó un sobre grueso y ella se lo guardó rápido en el bolso antes de irse. En ese momento decidí seguirla. Caminó varias cuadras hasta llegar a un parque donde se sentó en una banca y abrió el sobre. Desde la distancia vi que eran fotografías, muchas en blanco y negro, y algunas claramente eran mías. Sentí un escalofrío, no eran fotos que yo hubiera tomado, eran fotos de mí, en lugares y momentos recientes, como si alguien me hubiera estado siguiendo igual que a Mark antes de desaparecer. Me acerqué y le dije que sabía quién era ella. Me miró, respiró hondo y respondió, no tienes idea de quién soy, y mucho menos de quién eres tú ahora. Me pidió que me sentara, y antes de que pudiera hablar, me dejó claro que cualquier cosa que me contara no podía repetirse, porque si lo hacía ellos se encargarían de borrarlo. Me dijo que Mark había sido parte de un experimento similar al mío, pero que él llegó a un punto en el que pudo acceder a recuerdos que no eran de ningún participante, sino de personas que nunca habían estado en el programa. Recuerdos que no podían explicarse de forma legal o ética. Por eso, según ella, Mark desapareció. Yo quería saber qué tenía que ver en todo esto, y entonces soltó lo que me dejó sin palabras. La transferencia no siempre es unidireccional. Parte de lo que eres ahora, ya no te pertenece. Y parte de él, vive en ti. Lo dijo como si fuera algo definitivo, como si mi identidad ya no pudiera separarse de la de ese hombre desaparecido. Antes de que pudiera seguir preguntando, se levantó, dejó las fotos sobre la banca y se fue, perdiéndose entre los árboles. Cuando abrí el sobre vi algo que me heló la sangre. Entre todas esas fotos había una tomada hacía apenas 2 días, donde yo estaba en mi habitación, durmiendo. Y la perspectiva era desde dentro de mi casa. Actualización 2. Me quedé sentado en esa banca con el sobre abierto sobre las piernas, sintiendo como el estómago se me encogía. Las fotos olían a químico fresco, como si hubieran sido reveladas hacía horas. Había varias en lugares públicos, tomadas claramente desde lejos, pero lo que me heló fueron las 3 últimas, una de mí trabajando la computadora con la ventana abierta, otra en la cocina preparando café y la última, la más perturbadora, en mi habitación mientras dormía, tomada desde un ángulo que solo se podía conseguir estando dentro. Me puse a pensar en las cerraduras, en las ventanas, en si había dejado la puerta abierta, pero en el fondo sabía que nada de eso explicaba cómo alguien había podido entrar sin que yo lo notara. Guardé el sobre y caminé de regreso a casa, todo el tiempo mirando por encima del hombro. Esa noche revisé cada rincón del apartamento, buscando cámaras ocultas o algo fuera de lugar. No encontré nada, pero mientras revisaba debajo de la cama, sentí un olor débil a humedad mezclada con metal. Moví la base y encontré una pequeña caja negra pegada con cinta. La abrí y vi que era un transmisor con una tarjeta de memoria, de esos que envían imágenes en tiempo real. No quise encenderlo, solo lo metí en una bolsa y lo escondí. A la mañana siguiente decidí no ir a la siguiente sesión del estudio. En lugar de eso, fui a la universidad donde supuestamente estaba registrado el proyecto para pedir hablar con algún coordinador. En la recepción me dijeron que no tenían ningún programa con el nombre que aparecía en mi contrato. Cuando les mostré el logo del documento, una secretaria se puso nerviosa y me pidió que esperara. 10 minutos después llegó un hombre trajeado que me invitó a pasar a una oficina sin ventanas. Me preguntó cómo había llegado al programa, quién me contactó y qué había hecho desde entonces. No me gustaba su tono, era como si quisiera confirmar cuanto sabía, así que decidí mentir y fingir que solo había hecho una sesión y que lo había dejado porque me parecía aburrido. Sonrió con cortesía, pero antes de que me fuera me dijo, la curiosidad puede ser peligrosa cuando uno no sabe qué está buscando.
Esa misma tarde, al llegar a casa, encontré la puerta entreabierta. El corazón me dio un vuelco. Entré con cuidado y vi que todo estaba en orden, salvo por el sobre de fotos que había dejado en la mesa, ya no estaba. Fui directamente al escondite donde guardé el transmisor y también había desaparecido. En su lugar había una sola hoja de papel con una frase impresa: deja de buscar o terminarás como él. No había firma, pero supe de inmediato que se referían a Mark. Pasé 2 días sin salir, con las cortinas cerradas y apenas comiendo. Los sueños se intensificaron. Ya no eran fragmentos sueltos, sino secuencias enteras de la vida de Mark, conversaciones con él en la playa, discusiones con un hombre alto de traje que le pedía entregar el material, noches en un cuarto oscuro revelando fotos de personas que no conocía. Lo más inquietante es que, en uno de esos sueños, me vi a mí mismo, pero no como soy ahora, sino desde la perspectiva de Mark, como si él me estuviera observando a través de su propia memoria. El tercer día decidí llamar a la mujer del porche. Había anotado su dirección, aunque no tenía su número. Encontré un teléfono fijo registrado a su nombre en una base de datos pública. Contestó a la tercera llamada. Su voz sonaba tensa, como si esperara algo. Me pidió que no volviera a marcarle, que no la buscara, que ellos ya sabían que había hablado conmigo. Antes de colgar le pregunté quién era el hombre del traje con el que Mark discutía. Hubo un silencio largo, y luego dijo: si lo vuelves a ver, no mire su cámara. No entendí, pero antes de que pudiera pedirle que explicara, cortó la llamada. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Una sola foto de la playa de acantilados, vacía, con la sombra de 2 personas proyectada en la arena. Debajo, un texto: medianoche. Ven solo. Supe que era una trampa, pero también que, si no iba, seguiría sin respuestas. Me preparé para ir, dejando mi teléfono en casa y llevando una cámara de bolsillo como única defensa, no para tomar fotos, sino para grabar cualquier cosa que pasara. Cuando llegué, la playa estaba desierta, iluminada solo por la luz de la luna. Caminé hasta donde las sombras en la foto parecían ubicarse. Sentí pasos detrás de mí. Al girarme, vi a un hombre alto, vestido con un abrigo largo, con una cámara colgando del cuello. No dijo nada, solo levantó el visor y apuntó hacia mí. Recordé las palabras de la mujer: no mirar su cámara. Di un paso atrás, pero en ese instante escuché su voz, grave y calmada: ahora también eres parte del archivo. El flash me cegó por un segundo, y cuando recuperé la vista, él ya no estaba. Regresé a casa sin saber si lo que había pasado había sido real o un sueño inducido. Pero al abrir la puerta lo supe. Sobre la mesa, en el mismo lugar donde había dejado el sobre días antes, había una única fotografía recién impresa. Era yo, en la playa, con la misma expresión que tenía segundos antes de que el flash me golpeara los ojos. Actualización 3. No dormí en toda la noche. Me quedé sentado frente a esa foto como si fuera una ventana que podía tragarme en cualquier momento. La tenía entre las manos y no podía dejar de pensar en lo que dijo el hombre del abrigo. Ahora también eres parte del archivo. ¿Qué archivo? ¿Quién lo controlaba? Y, sobre todo, ¿qué tenía que ver Mark con todo esto? La foto tenía un detalle que me perturbaba más que el hecho de que la hubieran tomado segundos después de que me cegara el flash. En el fondo, muy difuso, se veía otra figura. No era el hombre del abrigo, ni yo, era alguien más, parado más lejos, observando la escena. Amplié la imagen en mi computadora y, aunque estaba desenfocada, pude notar que parecía yo mismo. No era un reflejo ni un truco de luz, era como si hubiera otra versión mía presenciando el momento desde la distancia. Decidí que tenía que saber la verdad, y eso significaba volver al lugar donde todo empezó, el laboratorio. No podía entrar por la puerta principal después de haberme ausentado y mentido, así que busqué la forma de colarme. Aproveché que el edificio compartía una pared trasera con un estacionamiento público. Desde allí había una salida de emergencia que recordaba haber visto abierta alguna vez. Esa noche, con una sudadera oscura y una linterna pequeña, me colé por ahí y bajé por unas escaleras hasta el sótano. Allí encontré algo que no esperaba: un cuarto frío, iluminado por una luz blanca constante, lleno de archivadores metálicos y cajas con códigos numéricos. En las estanterías había miles de sobres fotográficos. Abrí uno al azar y casi se me cae de las manos. Eran fotos mías, algunas recientes, otras que yo mismo había tomado, y otras que jamás había visto, pero en las que yo aparecía, en lugares en los que no recordaba haber estado. Tomé otro sobre y vi fotos de otras personas, desconocidos en diferentes escenarios: plazas, casas, habitaciones, incluso quirófanos.
Lo extraño es que cada sobre tenía etiquetas con nombres y fechas, y algunos tenían la palabra activo o cerrado escrita a mano. El mío decía activo. Seguí explorando hasta que encontré un archivador distinto. En la etiqueta decía Proyecto EM. No pude evitar abrirlo. Dentro había una carpeta con el nombre completo de Mark Ollister. Sus fotos eran inquietantes. Empezaban como cualquier álbum normal, con retratos y escenas cotidianas, pero a partir de cierto punto todo cambiaba. Las imágenes mostraban a Mark fotografiando a otras personas, y esas personas aparecían después en sobres diferentes, como si cada uno de ellos hubiera pasado a formar parte del mismo ciclo. Era como una cadena, cada activo generaba nuevos activos. De pronto escuché pasos y voces acercándose. Me escondí detrás de una estantería mientras dos hombres entraban hablando en voz baja. No reconocí a uno, pero el otro era el doctor que dirigía mis sesiones. Decían algo sobre cerrar el caso Ollister y entrenar al sustituto lo antes posible. Cuando el doctor dijo ya tiene suficiente material, pero le faltan 3 más para completar el patrón, sentí que me refería a mí. Me quedé inmóvil hasta que salieron, y entonces salí por la misma ruta por la que había entrado. Esa noche revisé de nuevo los sobres que había tomado deprisa antes de huir. Entre ellos había uno con el nombre de Ellen, la mujer rubia de mis sueños. Dentro había fotos de ella en la playa, en un mercado, en un café, y luego fotos suyas claramente tomadas por Mark, porque en una de ellas se veía su sombra con la cámara en la mano. Las últimas 3 fotos del sobre eran distintas. Mostraban a Ellen dormida en una cama, vistas desde el ángulo de quien está parado justo al lado. Sentí un nudo en el estómago. Era el mismo tipo de foto que me habían tomado a mí. Empecé a pensar que este archivo no era solo un registro visual. Quizá las fotos eran el ancla para algo más. Recordé las sesiones, las imágenes que me habían mostrado, y como al principio parecían solo ejercicios de memoria hasta que empezaron a colarse recuerdos ajenos. ¿Y si las fotos eran la base para implantar esas memorias? ¿Y si Mark había pasado por lo mismo y, al intentar salirse, lo convirtieron en el objetivo final de otro activo? Eso explicaría por qué ahora tenía recuerdos de su vida, y por qué Ellen me miró como si fuera él. No podía seguir así, así que busqué a Ellen. La encontré una mañana, sentada sola en el mismo café de mis sueños. Me acerqué y, sin rodeos, le dije que sabía del archivo. Ella dejó la taza, me miró con ojos cansados y dijo, Mark intentó advertirme, pero yo no lo escuché. No cometas el mismo error. Le pregunté qué le habían hecho a él, y me respondió algo que todavía me cuesta digerir. No lo mataron, lo reescribieron. Y ahora su archivo está dentro de ti. No sé cuánto tiempo nos quedamos en silencio, pero al final me entregó una llave pequeña y me dijo que era para una taquilla en la estación de tren abandonada de la ciudad. Ahí encontrarás lo que él dejó para ti. Y cuando lo veas, sabrás si quieres seguir siendo tú, o no. Luego se levantó y se fue, dejándome solo con esa llave ardiéndome en la mano. Actualización 4. No pude ir a la taquilla de inmediato. La llave de metal pesaba mi bolsillo como si fuera de plomo, y cada vez que pensaba en usarla me imaginaba todas las cosas que podían estar ahí dentro. Pruebas que me confirmarían lo que temía, fotos que no querría ver, o algo peor, algo que me haría cuestionar si todavía era yo. Pasaron 3 días antes de que me decidiera. Fui temprano, con una gorra y gafas oscuras, intentando no llamar la atención. La estación abandonada estaba más silenciosa de lo que recordaba, con las ventanas tapiadas y un olor a polvo y madera húmeda que parecía filtrarse en la ropa. El pasillo de taquillas estaba casi en penumbra, solo iluminado por la luz que entraba por un ventanuco alto. La llave encajó a la primera, y cuando abrí, lo primero que vi fue una cámara antigua, una Nikon de cuerpo metálico, como las que usaban en los años 80. A su lado, una libreta negra con la tapa desgastada y un sobre grueso cerrado con un clip. Me senté en el suelo, apoyado contra las taquillas, y empecé por la libreta. Las primeras páginas eran notas dispersas, coordenadas, fechas y nombres, muchos tachados. Luego, conforme pasaba las hojas, las notas se volvían más desesperadas. No son solo recuerdos, son mapas, cada imagen es un punto de entrada, me están borrando a pedazos. Las últimas páginas estaban escritas con letra temblorosa, y en una decía, si estás leyendo esto, es porque ya tienes partes de mí. Decide si quieres el resto o si quieres destruirnos a ambos. Con las manos sudando, abrí el sobre. Dentro había decenas de fotos impresas, todas tomadas desde el punto de vista de quien sigue a alguien. Reconocí a varias personas que había visto en los sobres del archivo del laboratorio.
Ellen, el hombre del abrigo, incluso a la mujer del porche. Pero lo que me paralizó fueron las últimas 5 imágenes. Todas eran de mí, en diferentes lugares, pero no como me veo ahora, sino más viejo, con canas y arrugas, como si fueran fotos de mi futuro. En una estaba caminando por una calle desconocida, en otra dando la mano a un hombre con traje, en otra sentado en una habitación blanca con una pulsera de hospital. Las 2 últimas eran las peores. En la penúltima yo estaba sosteniendo la cámara de Mark, apuntando hacia alguien, y en la última, estaba mirando directamente al objetivo, con una expresión que no era la mía, sino la de un extraño. No sé cuánto tiempo estuve sentado mirando esas imágenes. Sentía que cada una me robaba algo, como si al observarlas estuviera aceptando que tarde o temprano yo iba a convertirme en parte activa del ciclo. Guardé la libreta, la cámara y las fotos en una mochila y salí de la estación sin mirar atrás. Esa noche, mientras revisaba la cámara, encontré un rollo ya revelado dentro. Las imágenes eran de una serie de calles vacías y ventanas iluminadas, pero en todas, si ampliabas lo suficiente, había una silueta en la distancia. En las primeras fotos, esa silueta era Mark. En las últimas, era yo. Dormí poco y mal. A la mañana siguiente, un sobre apareció debajo de mi puerta. Dentro había una sola foto, yo, durmiendo, tomada desde el mismo ángulo de la imagen que me habían dejado días antes, pero ahora con la Nikon de Mark colgando de mi cuello. No recordaba que me la hubieran puesto, ni siquiera recordaba que alguien hubiera estado ahí. En el reverso de la foto había una frase escrita a mano: "Ha sido elegido para continuar el archivo. Empieza mañana". No hubo instrucciones más claras, no hubo una amenaza directa, pero entendí que la amenaza era implícita. Si me negaba, probablemente acabaría como Mark, desaparecido, reescrito, convertido en un nombre tachado en una carpeta. Si aceptaba, me convertiría en el observador, en el que toma las fotos que algún día servirán para llenar la memoria de otro. Esa noche me quedé sentado frente a la Nikon, pensando que, quizá, ya no tenía opción. Hoy escribo esto sin saber si mañana seguiré siendo yo o si, poco a poco, las imágenes me irán borrando hasta que quede solo el archivo. Lo único que sé es que, si alguien encuentra esta historia, tal vez ya me haya visto antes sin reconocerme. Tal vez ya esté en una foto suya. Y tal vez, cuando le toque a esa persona sostener la cámara, entienda lo que yo entendí demasiado tarde, que en el archivo nadie se salva. Ni siquiera el que mira. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero y les haya gustado, y no olviden comentar sobre el tema del vídeo, dejen su like, compartan si les gustó el vídeo, y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos diarios. ¡Chao!